buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Docente al Día Webinar, un espacio del Ministerio de Educación organizado por la Dirección de Formación Docente en Servicio con el propósito de contribuir a nuestro fortalecimiento como docentes. Mi nombre es Patricia León Castro, soy especialista en la DIFOS, soy docente de profesión y seré la moderadora esta noche en este evento que, como todos los viernes, aborda temas pedagógicos con la intención de mejorar nuestra práctica. En este tiempo hemos estado abordando la planificación curricular. La semana pasada, primero con términos generales, la semana pasada hemos entrado específicamente al nivel inicial. Esta noche tenemos el nivel primaria con la dirección de básica regular y la dirección de servicios educativos rurales, ¿no? Y el próximo viernes tenemos, el viernes 7 de mayo, tenemos el mismo tema de planificación curricular para nivel secundario. Así es que agéndenlo. Y antes de empezar, les voy a pedir que, como siempre, recuerden que hay una encuesta en la parte superior de los comentarios. Por favor, no se olviden de completarla. Esta noche vamos a trabajar el tema de la planificación curricular en educación básica regular en el primer bloque, que va a estar a cargo de la especialista de la Dirección de Educación Básica Regular, Karina Valenzuela Posadas, a quien le damos una muy cordial bienvenida y le vamos a dar unos minutos para sus palabras de inicio. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Patti, muchas gracias. Buenas noches a todos los profesores y profesoras que nos acompañan en este día. Esperamos que esta noche de diálogo permita poder aclarar algunas dudas y hacerlo todo en bien de la educación de nuestros niños. Gracias. Así es. Muchas gracias, Cari. Así es. Todo lo hacemos por el beneficio de nuestros niños. La educación no se puede quedar atrás. Hemos avanzado muchísimo. El año pasado hemos aprendido muchísimo y este año debemos seguir mejorando. Es la intención de todos los docentes. En el segundo bloque vamos a tener el mismo tema de planificación curricular, pero esta vez con el especialista curricular Luis Pérez Escobedo, especialista de la Dirección de Educación de Servicios Educativos Rurales. Buenas noches, Lucho, bienvenido. Muy buenas noches, Patti, buenas noches, Karina, buenas noches, estimados colegas de todo el Perú. La verdad es un gusto compartir, yo diría compartir experiencias que tienen que ver mucho con nuestra educación, siempre apuntando por mejorar cada vez más la educación, en este caso específico de nuestra niñez. Gracias. Así es, gracias. Gracias, Luis. Y ya saben que, como siempre, vamos a tener nuestro tercer bloque de preguntas. En este bloque responderemos algunas de sus inquietudes, las que vayan planteando en su caja de comentarios. Vamos a tratar de sistematizarlas y los invitamos durante las ponencias a escribir sus dudas o sus comentarios. Aprovecho también unos minutos para mandar saludos a nuestros primeros docentes que se han conectado desde Tarma, Moyobamba, Chincheros, Paita, Pisco, Chepén, Tayacaja, ya está con nosotros, Bolívar, Chapi, Yurimaguas, Chanchamayo, Zángaro, San Juan del Lurigancho, Chota, Cutervo, Ferreñafe, Lima, Cercado, Tacna, Cusco, Ica, Talara, y a todos los que se van conectando, bienvenidos una vez más a Docente al Día Webinar. Bueno, sin más, vamos a dar inicio al primer bloque denominado Planificación Curricular en el nivel primaria de la educación básica regular. Adelante, Karina. Gracias. Bien. Estas semanas, como ya lo ha mencionado Patti, hemos estado compartiendo aquellas experiencias que en este año nos van a permitir desarrollar las competencias de las niñas y los niños en educación inicial y ahora nos toca en educación primaria. Patti, si pudiéramos compartir la pantalla, quiero mostrarles con unas diapositivas las ideas que hemos estado compartiendo los días anteriores. Por supuesto. Gracias. Bien. La planificación de las experiencias de aprendizaje en el nivel primario implica una serie de acciones y
toma de decisiones para poder plantear aquellas experiencias y a partir de situaciones retadoras, complejas, de alta demanda cognitiva, que permitan el desarrollo de las competencias de los niños y de las niñas. Esto significa que para plantear las experiencias de aprendizaje que hemos venido trabajando y que hemos venido abordando en el diálogo en estas últimas semanas, es que debemos de tener en claro que son oportunidades para poder hacer que nuestros niños, bajo una intencionalidad pedagógica, pero acercándonos a ellos desde sus características y necesidades, podamos plantearle estas situaciones desafiantes. Deben, por eso, tenerse en cuenta la identificación de un problema o de una necesidad o de interés que realmente atrape a las niñas y a los niños en este desafío que van a emprender. También debemos plantear esta situación retadora a partir de situaciones reales o simuladas que ayuden en base a esos intereses que tienen los estudiantes movilizar sus propias competencias. Debemos también considerar que hay necesidad de que como pedagogos debemos determinar los propósitos del por qué estamos planteando estas situaciones a fin de que nos lleven a ese desarrollo de las competencias esperadas para el desarrollo de ese estudiante hacia el logro del perfil de egreso, y por ello invita también a que nos propongamos criterios de evaluación acorde a sus edades. También es importante que determinemos los productos, las actuaciones que debemos, que nos permitirán evidenciar aquello que los estudiantes van logrando en el desarrollo de dichas competencias. Algo también que es importante, que es necesario tener un conjunto de actividades que están secuenciadas y que permitan el desarrollo de estas competencias y con ayuda de los recursos continuar impulsando a que los niños se trasladen de una zona de desarrollo real a una zona de desarrollo próximo que evidenciará la movilización de estas competencias que estamos impulsando. Y también es muy importante que consideremos la organización de los tiempos y los espacios, porque en esta situación de no presencialidad, pues debemos de enfrentar muchas barreras. Entonces, esas son las consideraciones que deberíamos tener en cuenta para la planificación de estas experiencias. Por favor. Para poder abordar este trabajo, nosotros hemos preparado orientaciones que cuando ustedes ingresan a Aprendo en Casa van a encontrarlas, y en este caso para educación primaria vamos a ir a Aprendo en Casa seleccionando primaria regular, y donde ven ustedes destacada el icono, el botón donde diga planificación, allí encontrarán ustedes las orientaciones generales, la guía de docentes y algunos recursos que están ubicados dentro de este centro de recursos que ayudarán también a planificar sus propias experiencias de aprendizaje. Las encontrarán siempre en la plataforma Aprendo en Casa web y la exploración de esta plataforma, y yo les invito a que la hagan desde ahora para poder ir familiarizándonos y poder encontrar aquellas herramientas que estamos planteando. Por ejemplo, por favor, la siguiente. En este caso hemos seleccionado el quinto y sexto grado de primaria, y dentro de este espacio hemos seleccionado el botón de planificamos, donde vamos a encontrar en orientaciones pedagógicas, ¿sí? Aquellos conceptos claves que nos van a ayudar a construir también nuestras propias experiencias. Asimismo, estamos seleccionando en la experiencia 2 de quinto y sexto grado a la guía que permite al docente también adecuar esa experiencia al contexto y al tipo y grupo de estudiantes que tiene. Entonces, en este caso, aquí encontramos la guía de la experiencia que ayuda a desarrollar, la experiencia de aprendizaje. Descubrimos nuevas formas de disfrutar y divertirnos en familia.
Por favor, la siguiente. Cuando nos encontramos con la experiencia de aprendizaje, puede presentarse de diversas maneras. Los componentes más importantes que tenemos aquí son una situación, y obviamente es una situación no cualquiera, es una situación retadora. Tenemos propósitos para poder llegar a lograr que el estudiante cumpla ese reto o logre ese reto que le hemos propuesto, y las intencionalidades al desarrollar las competencias a través de la selección de aquellas que van a movilizar a la experiencia, pero sobre todo que van a ayudar al estudiante a mostrar su actuar competente en ese trayecto. Esto implica por eso que a través de las producciones y las actuaciones, que es otro elemento, van a permitir que podamos visibilizar el aprendizaje de los estudiantes. Las actividades ayudan a transitar por esa competencia, por esa experiencia. Entonces, si nosotros vemos cada situación, cada experiencia que se está proponiendo, tiene esos elementos claves: situación, propósito, competencias, producciones y actuaciones y actividades sugeridas para el desarrollo. Pero a manera de ejemplo, quisiéramos mostrar este desarrollo de la situación y empezar a preguntarnos ¿cómo hago yo para adecuar? Porque algo que ya viene planteado es que no necesariamente puede calzar como tal para nuestros estudiantes. Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Sí? Entonces, en el proceso de diversificación de la experiencia de aprendizaje debemos tomar en cuenta, ¿sí?, que debemos como docentes revisar esta situación que hemos presentado y determinar si se ajusta a las necesidades, al contexto y a los intereses de los estudiantes, ¿sí? Obviamente, como este ministerio que deseamos proporcionar un recurso para que pudieran ustedes apoyarse y los estudiantes también apoyarse en el trabajo, van a encontrar que no todas responden a todos los contextos, ¿no? Es difícil siendo un país tan grande, pluricultural, multilingüe, con tantas características, y además de las propias características del estudiante, que es singular, ¿sí? Cada uno tiene sus ritmos y estilos de aprendizaje propios. Entonces es necesario que el docente revise. Por eso siempre están publicadas con unas semanas de anticipación para que ustedes las puedan leer completas y puedan decidir. Entonces, también tendrían que analizarse los propósitos y los enfoques que estamos plasmando en ellos, que deben de responder a esas necesidades reales del contexto en el que se desenvuelven los estudiantes. También debemos revisar los criterios de evaluación de acuerdo a las necesidades que hemos ido identificando en el camino. Si bien hemos tenido un periodo de etapa diagnóstica, pero todo el tiempo estamos caracterizando al estudiante para saber cómo están desarrollando sus competencias. Entonces es importante ver esos criterios de evaluación y si están acotados para nuestros estudiantes. Determinar el reto cuando estamos en la situación ayuda a mostrar esa movilización de competencias que vamos a requerir en el desarrollo de la experiencia. Entonces, no es solo planificar a partir de la competencia una situación retadora, sino mirar la situación retadora como una oportunidad para movilizar estas competencias. En tanto, también tenemos que revisar qué producciones, qué actuaciones estamos demandando, porque pueden ser no necesariamente pertinentes a estas características del estudiante, porque pueden ser de alta o de baja demanda cognitiva dependiendo de cómo está caracterizado este estudiante y de qué manera han ido desarrollando sus competencias. En un otro momento, cuando ya tengamos claros sobre todas estas grandes directrices, podremos decir cómo van a transitar al logro de a la búsqueda de enfrentar ese reto, el desafío, y por ende, cómo van a demostrar su actuar competente. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ustedes lo van a encontrar también en estas orientaciones que están en Aprendo en Casa, en las orientaciones para los docentes. Sigamos abordando un poco de qué trata esta adecuación, por favor.
En este caso hemos tomado la experiencia de aprendizaje, descubrimos diversas formas de disfrutar y divertirnos en familia. Esta experiencia, ¿sí?, está marcada por un contexto, ¿sí? El contexto en el cual ha empezado esta experiencia es que teníamos una casuística de una estudiante que es de 5º grado, por cierto, y esta estudiante, a la que llamamos Alicia, había tenido ciertos impases con su hermano Andrés porque quería utilizar la misma mesa de trabajo que tenían para que haga sus muñecos de plastilina. Y ella también quería usar el espacio para poder armar su rompecabezas que tanto le gustaba. Y como estaban en ese compartir el espacio y era muy pequeño, entonces realmente había un problema entre ellos. Eso propiciaba las discusiones que habían entre los hermanos y normalmente pues la mamá interviene o intervenía para poder ayudar a que ellos puedan compartir el espacio o simplemente resolver la situación conflictiva que en ese momento estaba allí. En otro contexto también se presenta a Luis, ¿no? A Luis, que le pasaba algo parecido, pero en relación al trabajo que sus papás tenían. Entonces, los papás se quedaban en casa para trabajar y cuando se comunicaban por trabajo remoto, pues el espacio necesitaba estar en silencio. Entonces, la actividad de un niño no siempre es estar en silencio y lo conocemos todos nosotros. Eso hacía de que él no pudiera expresar todas las necesidades y expresar sus sentimientos y sus emociones como los niños en un espacio más amplio, ¿no? Dado el confinamiento. Entonces, frente a esa situación, lo que se propone en la experiencia que tenemos en la plataforma es que viendo toda esta situación, la convivencia en el hogar, los niños también habrán pasado por situaciones similares, semejantes, y que esto de repente los rete a ver de qué forma pueden hacer que ellos tengan experiencias o actividades que le permita promover el fortalecimiento de los vínculos en familia. Entonces, la propuesta del ministerio es amplia, ¿no? Y si yo quisiera hacer de esta experiencia algo más acotado, entonces miro otra vez a mi realidad. Y vamos a tomar el caso de Raúl, un docente que enseña a 30 estudiantes y en este año con sus niños ha visto que en el lugar donde él trabaja, la mayoría de padres se dedica entre la agricultura y la venta de productos, ¿no?, comerciales. Entonces, él trabaja en una ciudad no tan grande y con ello, en el tiempo de pandemia, los padres han dejado de ir a trabajar a las chacras y lo que se han quedado es hacer la venta de los recursos que tienen, ¿no? Y en este caso, para adecuar esta tarea, entonces él tiene que caracterizar bien la realidad y tiene que compararla con la situación presentada anteriormente. Entonces, surge en él algunas características también que notar de sus estudiantes, ¿sí? Él ha identificado en su evaluación diagnóstica que sus estudiantes, ¿sí?, en el desarrollo de sus competencias respecto a la competencia convive, participa democráticamente en la búsqueda del bien común, les cuesta a la mayoría de ellos utilizar el diálogo y la mediación para poder superar sus propios conflictos y llegar a acuerdos. Hace unos días también el profesor recordaba que sus padres, los padres de familia, le habían llamado por situaciones que ya no pueden manejar en casa respecto al comportamiento de sus hijos, que ven que discuten más seguido. Entonces, al verse ellos en ese trance, ¿sí?, es inevitable notar que la convivencia en el hogar no resulta satisfactoria para la familia. También analiza que en cuanto a la competencia
escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, ha notado que sus estudiantes, en una proporción considerable, tienen dificultades para poder usar recursos para la escritura, como por ejemplo recursos de cohesión, o sea, no emplean conectores adecuadamente, enlazan las ideas con dificultad en una oración, y no hay coherencia entre párrafo a párrafo, ¿no? Y eso ve como una necesidad que debe de enfrentar en este tiempo. Entonces, ¿cómo esta situación, todo este contexto, se enlaza con la propuesta de experiencia que tenemos aquí? Por favor, la siguiente. Entonces, analizando la situación que está presentándose, y viendo las conclusiones de la evaluación diagnóstica que él tiene, con algunos rasgos, obviamente ha pensado otras cosas más, entonces se hace la pregunta, ¿sí? ¿Es interesante y relevante para ellos esta situación que se ha presentado? ¿Está ajustada a sus características? ¿Es desafiante para sus estudiantes que esta situación les permita generar un conflicto cognitivo en ellos? ¿Les permite asumir un rol protagónico en esta situación? Entonces Raúl piensa que igual como todos nosotros tenemos que tomar decisiones para saber qué es lo que le conviene más a nuestros estudiantes hacer. Entonces, después de hacer ese análisis, Raúl decide, pues, ¿no?, encontrar una situación parecida, pero buscando contextualizar. Entonces, se queda en esta idea. Les voy a leer. Andrés, el hermano menor de Alicia, no podía jugar más fútbol en el patio de su casa, porque en ese espacio sus papás habían aprovechado para colocar la venta de víveres. Por eso él quiere jugar en la sala de fútbol. Alicia, su hermana, no dejó que jugara por ningún motivo porque tenía miedo a que rompiera o destruyera algo en la casa, pero también porque en ese espacio ella pensaba jugar con sus rompecabezas, que tanto le gustaba. De pronto, entonces, entraron en conflicto y su mamá tuvo que asistirlos y conversar con ellos para disipar el momento. Alicia, pensando en la situación, recordó que no era la primera vez que discutían. Ya se había sucedido en varias oportunidades, pero ella también piensa que todo sería diferente si pudieran volver a salir a jugar al campo, que pudieran encontrarse con sus amigos y sus amigas en la plaza. Entonces podrían compartir el espacio en diferentes momentos sin problema. Además, también recordaba que después de estas discusiones siempre se quedaban disgustados por varias horas o quizás hasta por días. Y a veces tenían que participar o intervenir sus papás para volver a conciliar y que puedan conversar y se animen a mejorar la convivencia en la casa. Esto podría también estar sucediendo en tu casa. Es algo que el docente podría recordarles al momento de hacer este mensaje o poder con ellos dialogar a distancia y poderles decir que si eso también está pasando en casa. Y cuando uno aterriza esa realidad más el análisis del contexto que tiene, podría decir, la familia es muy importante, así que podemos aprender a vivir en armonía. Por eso nos planteamos el siguiente reto. ¿Qué podemos hacer para promover el fortalecimiento de los vínculos familiares? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, cambian algunas situaciones del contexto que podrían llamar la atención a los estudiantes dadas las características que tienen. Esta parte es muy importante de construir porque lo que deseamos es que el niño pueda desarrollar sus competencias, pero sentirse involucrado hace que movilice también estas mismas, pero de manera cada vez más autónoma. Entonces, es importante por eso ubicarnos en ese contexto. En este caso, Raúl ha escogido la misma situación y de manera similar ha tratado de ver esa adecuación, pero eso no siempre pasa. Pasemos a la otra lámina, por favor. Frente a la nueva situación, entonces Raúl se pregunta, ¿les permitirá asumir un rol protagónico aquí a mis estudiantes? ¿Las competencias que se promueven son pertinentes para lo que necesitan mis estudiantes en este momento?
Ojo, que aquí el profesor ya sabe qué competencias tiene que desarrollar sus estudiantes en este tiempo, ¿no? Entonces ya ha planificado, ya tiene su planificación anual, ya sabe cómo van a ir las competencias, porque ha analizado profundamente su contexto, que es algo que siempre hacemos, y lo que va buscando es encontrar en esta experiencia de aprendizaje una oportunidad para movilizarlas. ¿Es alcanzable para mis estudiantes este reto? ¿O es demasiado demandante, ¿no? ¿Promueve la movilización de competencias este reto que se ha planteado? O quizás ya algunas de ellas ya están, porque podría ser que en mi contexto la convivencia y la participación y el desarrollo de estas mediaciones frente a los conflictos esté superada. Bien, entonces cada docente toma una decisión. Por favor, a la siguiente. Entonces, cuando va a definir el propósito del aprendizaje, otra vez Raúl se vuelve a preguntar, ¿qué saberes de mis estudiantes se relacionan con la situación? ¿Qué otras competencias pueden movilizarse para enfrentar este reto? Recordemos que estas conclusiones pueden tener grupos atienden a niños que están matriculados en quinto y sexto grado. Pero ojo, no siempre las competencias o la caracterización de las competencias están acordes al grado en el que se han matriculado, porque pueden tener todavía rezagadas algunas de las características de los niveles anteriores al grado en el que están matriculados, o también podrían tener algunas evidencias de que están avanzando hacia el otro nivel próximo, ¿no? Entonces, en este caso, la propuesta de las competencias que se han hecho desde el Ministerio de Educación para estas experiencias son 6, ¿sí? Y las más centrales están en convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común y construye su identidad. Frente a esto, analizando estas competencias, Raúl dice, pues a mí me parece que las características de mis estudiantes están alineadas a convive y participa democráticamente y a escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Entonces, esto les permite a Raúl tomar unas decisiones y decir, pues bueno, mis estudiantes, respecto a la competencia, convive y participa democráticamente, a la mayoría les cuesta manejar todavía conflictos, entonces esta sería una oportunidad. Ahora, en cuanto a la competencia, escribe diversos tipos de texto. Ya hemos hablado de que tienen esa problemática de hacer textos cohesionados o utilizar esos conectores que les permitan establecer con claridad sus textos y expresarlos con claridad a nivel escrito. Y también ha pensado que construye su identidad, si bien es cierto, es una competencia que está propuesta ahí, pero requiere utilizar más actividades, porque las que puede encontrar ahí no necesariamente van a ayudar a que él pueda desarrollar la construcción de la identidad de sus estudiantes, porque ha visto que eso también no ha sido tan atendido en otro momento y esto, por el momento, en esta acción no la va a tomar en cuenta. Esa también es una toma de decisiones que tiene que hacer el docente. Pasemos, por favor. Dentro de estas decisiones que va tomando el docente conforme va analizando la experiencia, entonces se presentan esas evidencias que tenemos que recoger para saber si realmente está demostrando ese actor competente. Por ello, en la experiencia, ustedes van a ubicar el producto, pero el producto está expresado para que el niño lo comprenda. ¿Qué esperamos de él? Va a hacer un cartel, va a elaborar un cartel con una propuesta de actividades recreativas para realizarlas en familia. Pero ojo que ese propósito lleva consigo unas producciones y actuaciones que tiene que evidenciar en relación a la competencia, a las competencias que se han seleccionado. Entonces, cuando nosotros hacemos este deslinde en cuestión a la producción, ¿sí? Sería muy similar a la que Raúl hizo con sus estudiantes. ¿A través de qué actuaciones o producciones mis estudiantes, los que tengo a cargo, podrán demostrar el desarrollo de las competencias planteadas? ¿En qué medida me permitirán a mí verificar el logro del propósito de aprendizaje? Porque yo soy la persona que va a decidir cómo está aprendiendo y qué retroalimentación necesita. ¿Es alcanzable con mi ayuda y con la orientación de las familias? ¿Necesito buscar aliados? Porque no siempre voy a estar con ellos.
sobre todo en esta época de distanciamiento que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que analizar esas posibilidades y ver realmente cómo estas producciones y actuaciones podrán ser evidenciadas por nuestros estudiantes en el desarrollo de este producto. De ser así el producto y de responder a esas situaciones que nosotros atravesamos para poder movilizar estas competencias, entonces podría quedar como tal. Pero si no, tendríamos que ir adecuando conforme se ha ido adecuando las producciones, las competencias y la misma situación que hemos presentado. Entonces, cuando hablamos de estas producciones, nosotros como docentes tenemos que tener muy en claro que lo que buscamos ahí es la propuesta de actividades para compartir en familia. ¿Qué propuestas los niños nos traen? No el cartel, la propuesta que va dentro del cartel, que promuevan los espacios de intercambio de vivencias en situaciones recreativas, porque estamos buscando que que mejoren su convivencia y están tomando como un punto de partida que la recreación ayudará a tener ese mejor espacio para convivir, a fin de fortalecer estos vínculos familiares y todos poder convivir en armonía. Entonces, la presentación de un cartel, que es un producto, no tiene sentido si no lo vinculamos con ese actuar competente que deseamos ver. Entonces, también tenemos que analizar qué cosas vamos a observar en el producto que propongamos. Bien, entonces, por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, frente a esto que ya decidimos nosotros, igual que Raúl, se hará la pregunta para establecer qué criterios de evaluación vamos a tener en cuenta. ¿Cuáles son aquellos que se han planteado en la experiencia madre, por decirlo, la experiencia que se propone en el ministerio y la que yo puedo identificar? ¿Permiten que el estudiante demuestre lo que han aprendido? Entonces, en este caso, solo he seleccionado la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Sí? Y de ello, las competencias los criterios que aparecen en relación a esta competencia son: identifican las actividades lúdicas y artísticas que han compartido con su familia, proponen consenso con su familia, actividades orientadas al fortalecimiento del vínculo familiar, explica sus argumentos sobre cómo estas actividades recreativas y artísticas fortalecerán la buena convivencia en el hogar. De estas tres, las que más se marcan dentro del desarrollo de esta competencia y que pueden ser graduadas para quinto y sexto grado son las dos últimas, ¿no? En la propuesta de búsqueda de un consenso para hacer o desarrollar actividades que fortalezcan el vínculo familiar, que está relacionada a la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Asimismo, explicar sus argumentos es parte de esa búsqueda de esa participación activa dentro de ese espacio de convivencia. Entonces, es muy importante analizar lo que vemos nosotros en el estándar, que nos da las descripciones de del desarrollo de esa competencia en el nivel en el que se encuentran los estudiantes. Y con eso podemos hacer nosotros nuestras precisiones de qué cosas vamos a buscar en ellos que evidencien para poder plantear nuestros propios criterios. En este caso, Raúl ha tomado los siguientes criterios para esta misma competencia, ¿no? Y esto en relación a lo que ha propuesto en la situación, en el desafío y también en relación a las producciones que van a presentar. Él dice, menciona los conflictos que se han generado en su familia cuando han practicado alguna actividad lúdica o artística durante el confinamiento, ¿no? Parecen iguales, pero no son lo mismo. Entonces, aquí ya hay un tema de expresión para la búsqueda de explicaciones sobre sus propios comportamientos. Entonces, estos criterios que se presentan aquí están más acotados a la situación que ha decidido afrontar, al contexto en el que se encuentran, a las características de los estudiantes y cómo los va a trasladar de esa zona de desarrollo próximo a la zona de desarrollo, zona de desarrollo real a la zona de desarrollo próximo. Bien, por favor. La siguiente.
entre las actividades también hay necesidad de hacerse preguntas, y esas preguntas implican ver de estas actividades cuáles podría ajustar, cuáles podría incorporar, en qué actividades debería detenerme más, qué formas de organización tendría que ser con mis estudiantes teniendo esta diversidad de contextos en los que actualmente nosotros vivimos para desarrollar la educación. ¿Cómo se articulan estas actividades para la resolución del reto planteado? Entonces uno analiza progresivamente estas actividades y va a notar que siempre las experiencias te dejan esa posibilidad de incorporar o de precisar o de reemplazar. No necesariamente todas van a ayudarte a poder llegar a ese reto si es que tú cambias esta situación, este reto, ese desafío. En este caso, Raúl ha visto por conveniente mantenerse en la actividad 1 que está propuesta por el ministerio, pero no para la actividad 2. En la actividad 2 ha considerado adecuar la lectura de la historia de Luisa para que puedan ellos hacer con otra lectura también el abordaje del desarrollo de las competencias que ha previsto. La siguiente, por favor. Finalmente, también ha pensado en que sus estudiantes también tienen un acceso a programas de televisión. Entonces, ha visto la forma de comparar y relacionar las actividades que están presentadas en la experiencia de aprendizaje con el programa de televisión. Aquí mostramos la actividad 1, que la ha relacionado al programa de televisión, que se va a mostrar en una fecha definida, donde ya viene la explicación de qué cosa mostrará ese programa de televisión. Por ejemplo, ¿qué está pasando con las familias? Sería su actividad 1. En esta actividad los estudiantes pondrán atención a la diversidad de cambios que se dan en las familias y van a ver como producto de, y van a ver que el confinamiento y el aislamiento social ha evidenciado la expresión de sus estados de ánimo de diferente manera. El programa de televisión va a mostrar a los estudiantes esas emociones que experimentan junto a la familia durante las nuevas formas de convivencia. Entonces, el programa de televisión va a tener un recurso potencial que va a movilizar no solo esta actividad, sino la competencia que se está impulsando. Bueno, siempre el tiempo es ingrato. Por favor, la última diapositiva. Podemos concluir en lo siguiente, ¿no? Los estudiantes, para que nosotros podamos atenderlos, debemos nosotros como docentes hacer las adecuaciones de los componentes de las experiencias de aprendizaje. Pero si variamos los componentes, tenemos que analizar uno a uno cada componente para ver que no solo es cambiar la primera parte, sino es darle sentido a esa actividad, a ese reto que van a afrontar y sobre todo sentido a las producciones y actuaciones que estamos esperando de él. Por eso que continuamente tenemos que estar revisando qué cosa ha implicado este proceso de diversificación y buscar que siempre mantengan esa coherencia. Bien, también buscar en Aprendo en Casa Radio y en Aprendo en Casa TV las posibilidades para poder complementarse entre las experiencias que estamos presentando. Les agradezco. Muy bien, muchísimas gracias, Karina. Creo que ha quedado claro, ha sido un ejemplo de lo que tenemos en Aprendo en Casa, que como sabemos ahora es un recurso, y además cómo los maestros pueden adecuarlo a partir de su conocimiento pedagógico, ¿no? Para planificar siempre partir de los resultados de una evaluación diagnóstica que puede ser continua, y de esta manera podemos plantear una experiencia de aprendizaje teniendo conocimiento de los intereses, características, necesidades de aprendizaje que permitan a nuestros niños movilizar y desarrollar sus competencias. También tener en cuenta que la situación significativa debe guardar una relación, debe guardar estrecha coherencia con todos los elementos, todos los componentes de la planificación curricular, el propósito, los criterios de evaluación, no poder observar los recursos que vamos a utilizar en las actividades, etcétera, ¿no? Y que estas podemos ir modificándolas según requieran nuestros estudiantes. Esto es lo más importante. Un minuto más para poder enviar saludos a nuestros colegas que nos están viendo desde Santa, Calca, Chiclayo, Ayabaca,
San Juan de Miraflores, Fiscarral siempre nos acompaña, San Martín de Porres, Paita, La Unión, La Joya, Churucanas, Mollendo, Sechura, Trujillo, Camaná, Motupe, Chimbote, San Marcos, Ates, Pinar, Pasco, Tumbes y muchos lugares más de nuestro lindo Perú. Muy bien, entonces, ahora en el segundo bloque vamos a trabajar este tema, pero enfocado con la ayuda del especialista de la DICER, Luis Pérez, al ámbito rural, ¿no? Instituciones educativas multigrado y unidocentes. Adelante, Lucho. ¿Me confirman? ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve, correcto. Buenas noches, estimados colegas. En realidad, después de la presentación de Karina, vamos a tratar de ser aquí un poco más explícito, más sucinto en todo caso en algunos aspectos que tienen que ver básicamente con la planificación de experiencia de aprendizaje en el nivel educación primaria, específicamente en multigrado. Voy a poner a modo de presentación para... Correcto. Bien, básicamente vamos a partir de dos premisas muy importantes que considero nos podrían orientar un poco en esta presentación. Uno tiene que ver con las acciones para la diversificación de la experiencia de aprendizaje y los criterios para la adecuación de las experiencias de aprendizaje en instituciones educativas multigrado, ¿verdad? Para ello vamos a empezar con el caso de la maestra Carla. Carla es una maestra que tiene a su cargo 18 estudiantes entre el cuarto, quinto y sexto grado de primaria, respectivamente, y ella está muy preocupada porque no tiene mucha claridad respecto a cómo planificar una experiencia de aprendizaje, y a esto todavía se le suma que el año pasado de alguna manera tenía la experiencia de aprendizaje y la aplicaba con los estudiantes, con sus estudiantes, pero que le han dicho que esta vez la experiencia de aprendizaje es un recurso. Y como tal, siendo un recurso, obviamente ella va a tener la posibilidad de hacer algunas adecuaciones, atendiendo obviamente a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? A partir de ello, ella se hace algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo haré mi planificación? ¿Cómo puedo usar estas experiencias de aprendizaje como un recurso? ¿Y cómo puedo adecuar estas experiencias de aprendizaje también según las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes? Para ello, obviamente ella dice, bueno, se pregunta, reflexiona y dice, bueno, primero tengo que conocer cuáles son las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes. Y aquí se pueden presentar dos escenarios, que sean los estudiantes que ella tuvo el año anterior o que sean estudiantes que lo tuvo otro colega. En cualesquiera que sean los casos, va a recoger información del CIACHIE, ¿verdad? También de repente va a buscar información en el portafolio, ¿correcto? También en la carpeta de recuperación y otras evidencias como por ejemplo a través del planteamiento de situaciones significativas al inicio del año, entrevistas que puedan tener con sus colegas respecto a los niños que atendió el año anterior, ¿no? Si es el caso que ella no los tuvo, ¿verdad? También de repente algunas entrevistas o conversaciones con padres de familia, etcétera. Conocer un poco más el contexto también, porque se pueden dar muchos casos. En el caso de instituciones educativas unidocentes y multigrado, hay una alta rotación. Entonces, ahí muy fácilmente un docente puede llegar a una institución educativa y desconocer un poco cuáles son los previos, vamos a decirle, aquel diagnóstico propio que puedan tener ese grupo de estudiantes que tiene que atender el presente año. Bueno, entonces Carla ya se planteó la situación, ya tiene un problema ella, ahí ya se ha generado un conflicto, se ha planteado algunas interrogantes, ¿no? Y ahora ya conoce también a sus estudiantes, por lo menos ya tiene una idea de cuáles serían sus necesidades de aprendizaje, y ahora ella se ha enterado que en la plataforma de Aprendo en Casa, ¿verdad?, hay información que le podría ser útil, hay información que le podría servir para planificar
su experiencia de aprendizaje. Y bueno, ya no voy a ahondar mucho en esta ruta, creo que ya Karina lo explicó muy bien, pero obviamente ingresa por planificación, accede a la carpeta Orientaciones Generales y ahí accede a un documento que le va a ser de mucha importancia, es básicamente cuál es el propósito de las orientaciones generales para docentes. Es decir, ahí un poco le va a indicar, grosso modo, cuál es esta ruta que podría seguir para este proceso de diversificación. Bueno, en ese sentido, la maestra Carla, ¿verdad? Accede básicamente a una de las experiencias que están colgadas aquí en la plataforma, ¿verdad? Ahí lo podemos ver. Accede a la experiencia de aprendizaje, por ejemplo, reflexionamos sobre nuestras decisiones para el bienestar de todos. Identifica que esta situación tiene sus componentes, ¿no? Tiene su contexto, tiene su problema, tiene su reto, etcétera. Tiene el qué aprenderé, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo estoy explicando nada más de manera muy rápida porque esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco ya a manera de ejemplo. El qué aprenderé, que no es otra cosa más que el propósito de aprendizaje, o sea, una forma de presentar al estudiante las competencias que va a movilizar en esta experiencia de aprendizaje, pero de una manera un poco más coloquial, con un lenguaje ojalá más entendible para los niños, de una manera también holística, porque entendamos que el niño, cuando se enfrenta a un reto, no se enfrenta por partes, se enfrenta con todo lo que tiene en ese momento y de alguna manera aquí van a haber competencias que estarían orientadas al desarrollo de esta experiencia de aprendizaje. A partir de eso, Carla también se pone a revisar qué producto le propone elaborar esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Y ella empieza a revisar justamente para darse cuenta o para, al contrastar con la necesidad de aprendizaje de sus estudiantes, ¿verdad? Ella pueda decidir si se queda con esta o le hace alguna adecuación un poco para acercarlo más a estas necesidades de aprendizaje que tienen sus estudiantes. Así como analiza qué producto elaboraré, también analiza sobre cómo debe ser este producto. No está de más decir que todos estos componentes conversan entre sí, no están separados. Cuando yo tengo una experiencia de aprendizaje, planteo una situación, esa situación tiene un contexto, ese contexto tiene un problema y ese problema me lleva a un reto. Ahí nada más y hay una relación muy próxima entre estos elementos de la situación, ¿verdad? Pero los otros componentes también conversan entre sí, porque estas competencias son las que le van a ayudar a dar respuesta al reto. El producto que el estudiante va a elaborar no es un producto que está en el aire, ¿no? Sino que es un producto que además pretende dar respuesta también al reto, pero por otro lado engancha al estudiante con la experiencia de aprendizaje. En toda la planificación, porque justamente por eso es experiencia de aprendizaje, porque estamos pensando en el que aprende, no en el que enseña, y entonces planificamos desde el que aprende. Y en esa lógica es que procuramos que todos los componentes, en este caso de la experiencia de aprendizaje, sea escrito, se presente al estudiante en un lenguaje bastante asequible y coloquial para ello. Y en todo caso, parte también de la diversificación es que nosotros como docentes o los docentes en instituciones educativas multigrado o que atienden a niños de diversos grados puedan hacer la adecuación correspondiente, conociendo un poco también el lenguaje, conociendo también un poco las expresiones un poco más comunes y coloquiales que los niños practican en su día a día. Ya tengo mi producto, es importante saber ahora cómo debe ser este producto, ¿no? Y cómo debe ser este producto debe ser conocido desde un comienzo tanto por el estudiante como por el docente. O sea, le sirve a ambos. Al estudiante le sirve un poco para autorregular un poco su proceso de aprendizaje, el desarrollo de sus competencias, qué tanto se está acercando o no se está acercando a ello, ¿verdad? Mientras que para el docente también le permite ver cuáles son estas necesidades de aprendizaje que los estudiantes todavía requieren ser fortalecidos y obviamente hay todo un acompañamiento ahí que no es el tema de esta noche. Y luego que ya tengo cómo debe ser el producto, se presentan entonces un conjunto de actividades y es un conjunto de actividades que no están, el conjunto de actividades no es que están puestas ahí nada más porque, bueno, tiene que responder al título,
¿no? Sino es un conjunto de actividades que además están concatenadas unos a otros, están vinculadas unos a otros, se relacionan de manera lógica y secuencial, justamente para dar respuesta a ese gran reto planteado en la situación y obviamente que se va a reflejar a través de un producto que va a evidenciar que tanto el estudiante de alguna manera ha ido desarrollando o movilizando ese conjunto de competencias al atender esta situación o este gran reto de la situación significativa. En conclusión, dar respuesta o interactuar de manera activa y participativa dentro de la experiencia de aprendizaje. Bien, vamos a avanzar para no quedarnos aquí, pero recordemos, Carla tuvo un problema, Carla se planteó algunas interrogantes, Carla revisó cuáles son las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, Carla, parte de la revisión también, accedió a una de las experiencias de aprendizaje que están en la web, ¿verdad? Y a partir de eso, Carla se empieza a plantear o a realizar algunas actividades, ¿no? En el lado izquierdo tenemos ahí una situación significativa de una de las experiencias de aprendizaje cuyo título es Reflexionamos sobre nuestras decisiones para el bienestar de todos. Aquí Carla lee, ¿verdad? Identifica en esta situación, identifica el contexto, identifica el problema, identifica el reto, etcétera. Y luego que revisa, ella dice, bueno, es muy interesante la situación, pero como ella conoce a sus niños, ella decide contextualizar, ella decide diversificar básicamente y adecúa esta situación a un lenguaje más propio de sus estudiantes, a un lenguaje mucho más coloquial, ¿no? Y además ella decide, luego dice, bueno, muy bien, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, voy a adecuar el contexto y el problema, más no toque el reto. Podría ser eso una posibilidad. No estoy diciendo que tenga que ser así, pero podría ser. En este caso, por ejemplo, Carla dijo, hola, me llamo Juan, tengo 9 años y vivo junto con mi mamá en la localidad de Apata. Ya lo va situando, lo va contextualizando. Hace mucho tiempo que no juego con mis amigos. Ellos todos los días después que nuestros padres van al campo a pastar las ovejas, sembrar en la chacra y otras actividades, salen a jugar, no usan mascarilla porque dice que a los niños absolutamente no les pasa nada. Yo puedo salir a jugar con ellos o quedarme en casa. Más de una vez me he sentido tentado de hacerlo. Sin embargo, siempre me pregunto, bueno, ahí podría quedar y podría quedarme con el reto que está en el lado izquierdo. ¿Qué debo tomar en cuenta para tomar una decisión que beneficie a mí, a mi familia y a mí? O también podría decidir, ¿verdad? No solamente ajustar, cambiar, contextualizar el contexto, el problema, sino también el reto. Y entonces ahí salen otras vertientes, porque como Carla tiene 3 grados a la vez, podría 2 posibilidades. Plantea un reto para cada uno de los grupos que tiene o simplemente dice planteo un solo reto para todos, ¿no? Y si tuviese de primero a 6º grado, de repente podría plantear un solo reto. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Inclusive podría plantear también un producto y la gradualidad estaría básicamente en los criterios de evaluación. En los criterios de evaluación podríamos establecer cierta gradualidad. Eso por lo menos es una forma. Y vuelvo a repetir, para no estandarizar, para no caer en esto, debe ser así y no debe ser de otro, creo que aquí se abre un abanico de posibilidades. Nuevamente, puedo ajustar el contexto, puedo precisar el problema, puedo precisar el reto de acuerdo, 2, 3 retos, de acuerdo a los grupos que tengo, puedo tener un solo reto también, ¿verdad? Puedo variar los productos también de acuerdo a los ciclos, pero también podría tener un solo producto y me guardo en todo caso esa diferencia de ciclo a ciclo, me lo podría guardar más bien para los criterios de evaluación que vamos a ver más adelante cómo lo hizo Carla. En este caso, Carla se plantea, ¿de qué manera mi decisión nos puede afectar a mí, a mi familia y a mí? Y lo otro es, ¿de qué manera puedo ayudar a mis amigos a reflexionar sobre sus decisiones? Y seguramente podríamos sacar más retos también.
Lo que sí no hay que perder de vista es que estos retos tienen que conversar, tienen que concatenar con los otros elementos de la situación. No puede ser que yo tenga un contexto, tenga un problema y tenga un reto por otro lado. Esto tienen que conversar de manera holística, de manera mucho más vinculantes entre uno y otro. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta relación un poco más horizontal, ¿no? Que es muy común en escuelas multigrado, en escuelas unidocente, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, si se atiende a 3 ciclos. Obviamente, si para cada ciclo voy a hacer una experiencia de aprendizaje distinta, es muy complicado, no solamente para la planificación, porque no debemos de quedarnos pensando en el docente que planifica, sino cómo de alguna manera esto le va a llegar al estudiante, ¿no? Y acá recordemos algo, una planificación complicada seguramente se va a traducir en experiencias complicadas también para el estudiante. Entonces ahí tratemos de no hacer muchas complicaciones, más bien de tratar de presentar experiencias de aprendizaje que en principio a mí como docente me agrade, me guste, me rete, me suene interesante, me fascine, para que de esa misma forma también yo lo pueda presentar a los estudiantes. Y aquí podemos ver 2 cosas, una mirada horizontal que me estaría marcando la gradualidad de ciclo a ciclo y una mirada vertical que me estaría permitiendo asegurar esta relación lógica que tiene que haber entre todos los componentes de la experiencia de aprendizaje. Ahora, vamos a ver cómo Carla fue transitando, vamos a decirle así, por este proceso, ¿no? Por ejemplo, Carla empezó revisando el qué aprenderé. Y después que leyó el qué aprenderé, ¿verdad? Ella dijo, muy bien, me parece muy interesante, creo que esto se ajusta a las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, ¿no? Creo que de alguna manera este qué aprenderé me va a servir, me es útil, ya hice de alguna manera algunos retoques arriba en cuanto a la forma de presentación, pero lo siento un poquito duro en términos de lenguaje para que mis estudiantes o para que los niños que yo atiendo me puedan entender. Y entonces ella decide, por ejemplo, hacer una nueva redacción del qué aprenderé y podría decir aprenderé a identificar y explicar razones que nos permiten tomar decisiones para el beneficio de todos. Para ello recogeré información a través de encuestas, diálogos, entrevistas y diversas lecturas sobre el tema. Recordemos que el propósito de aprendizaje, en este caso, el qué aprenderé, ¿verdad? No es otra cosa más que este conjunto de competencias que el estudiante, ¿verdad?, va a poner a concurso para enfrentarse a ese gran reto, para dar respuesta a ese gran problema planteado en su situación significativa. Y entonces, en esa lógica, es importante que de alguna manera todas este conjunto de habilidades de las competencias se vea reflejado en este que aprenderé. Y seguramente si hacemos una lectura un poquito más detallada, obviamente no lo vamos a hacer ahora por una cuestión más de presentación general, pero acá podríamos decir, podemos identificar algunas habilidades como identificar, explicar, ¿no? El mismo hecho nada más de recoger información, el mismo hecho de dialogar, el mismo hecho de entablar una conversación con los integrantes de mi familia, entrevistas, etcétera, ¿verdad? El mismo hecho de leer, el mismo hecho de argumentar, etcétera, podría darnos idea de este conjunto de habilidades y podríamos decir cómo estas habilidades le corresponden a tal o cual competencia y cómo estas se están articulando en esta presentación. Bien, más adelante, aquí Carla otra vez revisa, ¿verdad? Un poco los que aprenderé del tercero, cuarto y quinto ciclo. Obviamente revisa el de tercero. Ustedes dirán, pero si Carla solamente tenía cuarto, quinto y sexto, ¿para qué revisa el de tercero? Recordemos que yo puedo tener niños que podrían estar en el cuarto ciclo y que de repente en el nivel de la competencia podrían estar en un nivel anterior, en el nivel 3 o 4 o al revés también en el nivel 5. Entonces es importante también tener una mirada panorámica, ¿verdad?, de la competencia en su conjunto, por lo menos un ciclo anterior y por lo menos un ciclo posterior. Y esto me permitiría luego
poder ubicar a cada uno de los niños y empezar a desarrollar con ellos sus aprendizajes desde el nivel en que se encuentran. En esa lógica, entonces, es bueno siempre nuevamente tener una mirada panorámica, tener una mirada horizontal, ¿verdad? Y cómo estos conversan. Ahí podemos ver fácilmente cómo el que aprenderás, ¿verdad? O el que aprenderé, los tres ciclos conversan y están en una misma lógica, están en un mismo tono. Luego Carla ya revisó el que aprenderé, ¿verdad? Es decir, ya comprendió qué competencias van a desarrollar sus estudiantes, qué competencias necesitan desarrollar sus estudiantes. Si fue necesario, lo ha cambiado. De no ser necesario, no lo cambia. Eso es constantemente, debemos ir reflexionando sobre eso, ¿verdad? Y luego, ahora dice, ¿qué producto elaboraré? Obviamente, como ella está en planificación, la pregunta sería, ¿qué producto elaborarán mis estudiantes? Pero en ese ejercicio de planificación de qué deben aprender mis estudiantes o qué producto deben elaborar, tranquilamente puedo decir qué aprenderán mis estudiantes o qué producto elaborarán y siempre hacer el ejercicio, ¿verdad?, de redactarlo en un lenguaje que el estudiante lo puede entender fácilmente. Porque claro, es muy fácil cuando lo redactamos en nuestro lenguaje, pero es más complicado cuando lo redacto y se lo presento al estudiante, y yo ahí sugeriría que al paralelo a que voy haciendo mi planificación y lo puedo ir redactando en un lenguaje que yo lo entiendo como docente, yo os invitaría a que también vayan presentándolo en un lenguaje mucho más coloquial y entendible para los estudiantes. ¿Qué producto elaboraré? Por ejemplo, elaboraré una recopilación de experiencias sobre mis decisiones que incluya los criterios para la toma de decisiones pensando en el bienestar de mi familia y en el mío. Carla revisa este producto que elaborará el estudiante, ¿verdad? Dice, revisa las producciones, actuaciones de acuerdo al nivel de progreso de competencia. Porque claro, lo que va a ver aquí son las actuaciones que el estudiante va a realizar para elaborar ese producto. Y ella dice, bueno, pero si mis estudiantes no necesitan esto. O dice lo contrario, no, pero mis estudiantes antes que esto necesitan todavía desarrollar otro conjunto de habilidades, necesitan todavía demostrarme otro tipo de actuaciones y entonces ella podría cambiar también otro producto. En este caso, la maestra Carla dice, bueno, elaboraré una cartilla con criterios que podemos tomar en cuenta para tomar decisiones. Pensó de repente en el niño de cuarto grado, porque recordemos que tiene cuarto grado, quinto y sexto. Y para los niños de quinto y sexto dijo, bueno, elaboraré un audio con recomendaciones sobre la importancia de saber tomar decisiones utilizando ciertos criterios. Si bien es cierto, aquí estamos presentando este ejemplo, puede ser también que la maestra Carla decida pedirle a todos una cartilla. Y le pidió una cartilla al de tercero, al de cuarto y al de quinto, pero dice, muy bien, le pido a todo el mundo la cartilla, o le pido a todo el mundo una carta, o le pido a todo el mundo que me haga un, no sé, un álbum, etcétera, ¿verdad? Pero en los criterios de evaluación hago esa diferencia, ¿correcto? Por eso es que los criterios de evaluación juegan un rol muy importante en experiencia de aprendizaje, porque de alguna manera el criterio de evaluación es el representante del estándar en experiencia de aprendizaje, ¿no? Porque coge del estándar las habilidades, etcétera, para ir planteando este criterio de evaluación, que además el criterio de evaluación, aprovecho en decir, conversa con el producto y conversa con la situación, no está aislada. Por eso elaboraré una cartilla, forma parte del producto, no es de cualquier manera, con criterios que podemos tomar en cuenta para tomar decisiones. Y en esas decisiones, obviamente, es parte del problema planteado en la situación. Bien. Por otro lado, acá ya tenemos los criterios de evaluación. En el lado izquierdo, tenemos cómo deben ser los criterios de evaluación del producto que está colgado en la plataforma, ¿verdad? ¿No? Que presenta un lenguaje coloquial, contiene experiencias, incorpora información, presenta ideas, representa artísticamente, etcétera. Y entonces la maestra Carla, después de revisar estos criterios, ¿verdad? Ella dice, como yo he cambiado mi producto, ¿verdad? Voy a revisar los criterios para ver
¿qué de estos criterios o cuál de estos criterios podrían servirme para ese producto que yo he cambiado? Si decidió cambiar. Si no decidió cambiar el producto, probablemente los criterios encajen. Pero si ella cambia de producto, podría ser que estos criterios, no todos, algunos o la mayoría o no lo sé, le podría servir para ese nuevo producto que de alguna manera estaría proponiendo, ¿verdad?, en su planificación. De no ser el caso, ella hace, en este caso Carla, unos reajustes a estos criterios y, por ejemplo, dice, para la cartilla dice, la información de la cartilla, ¿no?, contiene criterios para tomar decisiones. Para ello usa el lenguaje sencillo, coherente y cohesionado. Presenta ideas en relación al tema de manera ordenada y estableciendo relación de causa-efecto sobre las decisiones que tomamos, y contiene información sobre las opiniones de los demás respecto a la toma de decisiones. Como es obvio, acá solamente es un ejemplo, podríamos poner otros criterios y también podríamos de repente aumentar un par más. Tampoco no se trata de llenar de un montón de criterios, porque estos criterios básicamente lo que estarían respondiendo en este momento es un poco, está enganchado estos criterios a el desarrollo de la competencia que responde al reto, pero que se va a visualizar a través de este producto, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante que siguen habiendo criterios también de evaluación, pero eso lo vamos a ver en las actividades, porque el hecho de que aquí estemos viendo estos criterios no significa que el estudiante no esté movilizando otras, vamos a decirle, otros elementos, otras habilidades propias de la competencia. Bien, posteriormente Carla dice, muy bien, ya tengo mi situación significativa, lo he adecuado un poco a mis estudiantes, al contexto, al real, eso me ha llevado a tener que ajustar el reto y por lo tanto ahora tengo un nuevo producto, y si tengo un nuevo producto, después de revisar los criterios de la EDA que estoy revisando ahorita, bueno, he cogido algunos, otros los he adecuado y siempre he tenido cuidado pues de que converse mucho criterio, producto, competencia y el reto que viene de la situación significativa. Y en todo momento aquí hay un elemento muy importante, es el elemento motivacional. O sea, si a mí como docente me emociona la experiencia de aprendizaje, tengamos por seguro que al estudiante le va a emocionar la experiencia de aprendizaje. Yo creo que esto es un elemento más de actitud desde la misma planificación. Por eso que es importante que siempre estemos mirando como un todo y no las partecitas. O sea, jamás podría yo decir, ya, ahora estoy en actividad, ya no miro lo anterior. No, constantemente es un ida y vuelta. Aquí tenemos una secuencia de actividades sugeridas. Bueno, aquí más que la actividad propiamente dicha, hay una presentación de la actividad, ¿no? En la primera actividad está orientada a conocer cómo se toman decisiones, etcétera. La segunda actividad está orientada a identificar los criterios que me ayudan a elegir la mejor opción para la toma de decisiones. Y la tercera actividad está orientada a la elaboración de una recopilación de experiencias y todo lo que se pueda decir ahí. A partir de eso, la maestra Carla, ¿no?, adecúa la secuencia de actividades partiendo del propósito y el reto planteado. ¿Ya? ¿Por qué? Si seguimos la lógica, ella tenía la situación significativa, ya pudo adecuar o determinar o ajustar o parafrasear el que aprenderé pensando en sus estudiantes de la mejor manera, ¿verdad? Ya tiene su producto, ya estableció los criterios y criterios que le permitan atender a toda la gama de estudiantes que tiene en el caso de un unidocente, ¿verdad? Y ahora vienen las actividades. Y dentro de las actividades, obviamente, si hubo cambios en el reto, si hubo cambios, sobre todo en el reto, en el producto y todo lo que viene, ¿verdad? Obviamente que estas actividades tienen que responder a ese propósito de aprendizaje. Estas actividades tienen que responder a ese propósito de aprendizaje, tienen que dar respuesta al reto y tienen que concatenar y conversar también con el producto. Porque yo no voy a hacer actividades y de la nada va a aparecer la cartilla. Entonces tiene que haber una relación, ¿verdad?, muy estrecha ahí y además un conjunto de actividades desarrolladas de manera lógica y ordenada que dé respuesta a estos
componentes mencionados anteriormente, ¿no? Y entonces, este conjunto de actividades, también nuevamente Carla se pregunta y dice, ¿voy a hacer actividades para cada grado o puedo hacer actividades un poco comunes para todos, pero títulos de actividades, quiero decir, pero dentro de ello, ¿verdad? Esas consignas, esas, vamos a decirle, acciones, esas habilidades que estarían dentro de cada una de las actividades, tienen también su nivel de gradualidad, tienen también su nivel de complejidad. De pronto pueden hacer una pequeña entrevista el niño desde primer grado, segundo grado, etcétera, como también lo podría hacer el de quinto y sexto. Pero como dentro de la actividad, las consignas ya podrían ir determinando, porque además cada actividad tiene también sus criterios, tiene su qué aprenderé, tiene también su conjunto de habilidades y tiene sus criterios que los vamos a ver más adelante. Bien, entonces, a partir de esto, la maestra Carla obviamente hizo la adecuación correspondiente. Bien, aquí podemos ver en el lado izquierdo la actividad 1, por ejemplo, que tiene su qué aprenderé, qué debo tomar en cuenta para lograrlo, y abajo tiene un instrumento de autoevaluación que le permite al estudiante, en primera instancia, saber qué tanto se está acercando o no se está acercando a este qué aprenderé. Pero al docente también le sirve para ver qué tanto el estudiante, ¿verdad?, lo está haciendo, de tal manera que pueda brindar la retroalimentación correspondiente. En este caso, por ejemplo, en el lado derecho vemos cómo Carla ha hecho los ajustes correspondientes. Ese que aprenderé lo parafraseó, ese que debo tomar en cuenta también lo ajustó de acuerdo a la necesidad de sus estudiantes, y abajo tenemos una tabla también con criterios donde ella hace el intento de redactarlo de tal manera que el estudiante le sea útil y le sirva. Y obviamente en su planificación ella lo considera de esa manera. Acá podemos ver la actividad 2 y la actividad 3 también, ¿verdad? Y ahí también podemos ver que en la última actividad, en este caso, porque esta experiencia tiene 3 actividades, hay criterios también, ¿verdad? Pero ya son criterios, estos criterios de la última actividad ya están respondiendo no solamente a la actividad 3, sino están respondiendo también a todo ese conjunto de habilidades que el niño ha ido movilizando en las otras actividades, tanto la 1, la 2 y la misma 3, pero además también está enganchado a ese a qué aprenderé que está arriba, que es propio de la experiencia de aprendizaje y que se traduce a través de ese producto. Partiendo de esa lógica, la maestra Carla, ¿verdad? Aquí podemos ver en el lado derecho, presenta la cartilla, ¿no? La cartilla para tomar decisiones y tiene los criterios que podemos leer ahí, que escribo, presento, incorporo, etcétera. Muy bien, finalmente podríamos hacer un resumen acá. Puede usar una misma situación para todos los estudiantes, incluyendo el propósito y el producto. La gradualidad estaría en los criterios de evaluación. Puede mantener el contexto, el problema de la situación y plantear diferentes retos según las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. También puede usar la misma situación significativa, el propósito y el producto, presentar la gradualidad en los criterios de evaluación y proponer actividades según las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Puede ajustar los títulos de las actividades, manteniendo la coherencia entre estos a fin de responder al propósito de aprendizaje y al reto, y puede incorporar también otras actividades o algunas a realizar estrategias, recursos, colocar el mismo tiempo. Como ella está planificando, es importante también que ella diga, muy bien, estas habilidades, estas consignas, voy a incorporar estas estrategias, voy a incorporar en estas actividades, y también puedo colocar qué recursos voy a necesitar y cuánto tiempo me va a permitir atender o desarrollar estas actividades. Finalmente, aquí hay unos criterios para la adecuación de la experiencia de aprendizaje de Aprendo en Casa, específicamente en aulas multigrado, ¿verdad? Podemos trabajar tranquilamente, lo voy a leer nada más ya por el tiempo, la presentación de la información, qué importante la forma como le presento la información al estudiante. Todo esto lo hemos visto en las vistas anteriores, ¿verdad? Es importante la forma como le presento la información, tanto para mí mi planificación, porque si yo hago una planificación la tengo que entender. Y una mejor forma de mostrar que la entiendo es que la puedo parafrasear y expresar en el lenguaje del niño. Una graduación del nivel de complejidad, el criterio de variabilidad,
que lo hemos visto también, o sea, es decir, la gradualidad que debe existir de ciclo a ciclo, grado a grado, la priorización, etcétera, la significación, los criterios de transferencia, el desarrollo de la autonomía, el entorno, que es muy importante también para situar al estudiante, la interacción con la familia, cuando le damos consignas donde él pregunta a su familia, entrevista a su familia, dialoga con su familia, expresa con ellos sus ideas o cómo quiere resolver el problema, y la aplicación de ámbitos diversos, porque no nos debemos quedar solamente en el lugar donde nos encontramos. El Perú es grande, el mundo es grande, y hay que también de alguna manera a los niños abrirlos hacia los demás. Muchísimas gracias, he tratado de ser muy puntual. Gracias por su paciencia. Muchas gracias, Luis. Creo que ha sido muy enriquecedor el ejemplo de la profesora Carla. Todos nos hemos sentido la profesora Carla. Nos has dado un ejemplo de cómo los docentes de zonas rurales pueden planificar, dando pertinencia a una misma experiencia de aprendizaje para los diferentes grados que manejan, en el caso de los multigrados, por ejemplo, ¿no? Y también es el caso de nuestros docentes que trabajan en escuelas unidocentes. Te comento algunos comentarios como de los docentes Yuri, William, Chayito, Raquel y muchos más que nos dicen que el material de Aprendo en Casa de este año está muy bueno, que les facilita su labor porque el cansancio que demanda trabajar en entornos virtuales es mucho, pero que esto les permite diversificar de acuerdo a sus realidades. Gracias por esos comentarios y nuestro reconocimiento también a los colegas que se han estado uniendo de Huancayo, Culcán, Máquez, Cañete, Ayacucho, La Victoria, Melgar, Morropón, Nazca, Poca Chacra está con nosotros, Barranca, Tambo Grande, Palpa, Jauja, Aymaraes, La Merced, Caylloma, Quispicanchi, Oxapampa, Chorrillos, Chumbivilcas, Paiján. Muchas gracias por acompañarnos y hablando de la plataforma Aprendo en Casa, yo les voy a pedir que me permitan un minuto compartir esta plataforma para que podamos nosotros observar estas herramientas que nos han mencionado, tanto Karina como Luis, nos preguntan dónde están, de dónde las saco en la plataforma Aprendo en Casa, que no es amigable. Es que tenemos que ir conociendo a esta nueva y renovada plataforma y poder encontrar lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Entonces, me van a permitir compartir. Ahí estamos. Esta es mi cuenta, ¿no? Ahí dice, hola Patricia, yo ya ingresé, estoy registrada, ingresé a primaria regular, es mi especialidad, yo soy docente de primaria, y me arroja todos los ciclos, ¿no? Yo puedo ir en este caso, a primaria regular. Karina ha trabajado quinto y sexto ciclo, quinto y sexto grados, el quinto ciclo, y si nosotros vamos, estos dos botones, recordemos, si un estudiante se registra, solamente le van a salir estos dos primeros botones. No van a tener acceso a estos dos botones siguientes que son para nosotros los docentes. A nosotros como docentes nos salen los 4 botones y si estamos en E y B nos van a salir 5 botones porque también hay un botón para otras lenguas, ¿no? Que nos van a dar materiales para trabajar con otras lenguas. Entonces, la experiencia de aprendizaje para el estudiante, como muy bien lo ha dicho Luis, está acá en Exploramos y Aprendemos y nos presenta un lenguaje adecuado para que el estudiante reconozca cada una de las partes de la experiencia de aprendizaje. No es un lenguaje pedagógico, técnico, sino más bien un lenguaje que llegue a él, qué voy a trabajar, cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué voy a producir? Entonces, ese lenguaje nosotros lo traducimos en las orientaciones, en las guías docentes. Las orientaciones generales nos dan gran idea, vamos a abrirlas, ¿no? Orientaciones generales nos dan idea de cómo podemos nosotros diversificar estas experiencias de aprendizaje y cómo podemos acompañar los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces ustedes pueden descargarla fácilmente y van a obtener
toda aquella información que muy bien Luis les ha especificado. Si entramos a esta otra, voy a volver aquí a quinto y sexto, a planificamos, si entramos a guías docentes, ya vimos orientaciones generales, ¿cierto? Si entramos a guías docentes, ya tenemos hasta la segunda experiencia, que ha estado acordada antes de tiempo, y entramos a la experiencia 1 y encontramos las guías para la experiencia de aprendizaje, que por supuesto sí están redactadas en un lenguaje docente, un lenguaje técnico-pedagógico para nosotros que somos los especialistas. Y acá ustedes, voy a, para que puedan ver, ¿no? Esta es la presentación de la experiencia, están todos los componentes de la experiencia tal cual, y además se presentan los propósitos, los enfoques, y se presenta una posible diversificación, un ejemplo de diversificación que ustedes pueden tomar, o como la profesora Carla en el ejemplo de Dicer, que nos ha especificado bien claramente cómo ha diversificado y por qué lo ha hecho así, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos estos, y ahora, si nosotros vemos que aquí, por ejemplo, elaboración de un díptico para exponer nuestras reflexiones. Yo sé que mis estudiantes tienen sus cuadernos de trabajo, sus cuadernos de autoaprendizaje, o quiero la guía docente de personal social para saber cómo abordar este tema, ¿no? Yo voy a este botón en planificamos, donde dice centro de recursos. En el centro de recursos, que también está alojado, pero Educa, pueden entrar por repositorio, pero Educa, vamos a encontrar material educativo que ya está actualizado. Pueden entrar ustedes a este catálogo. Este catálogo de recursos les va a descargar un Excel, ¿no? En este Excel, como ven aquí, en la esquina inferior se está descargando el Excel. En este Excel están todos los materiales educativos, en total son 1064, y nosotros podemos encontrar lo que necesitamos. Con el catálogo, a partir del catálogo yo busco, ¿no? Puedo filtrar el catálogo, ahí está viendo el Excel, puedo ir filtrando según las necesidades que yo necesito. ¿Qué necesito? Vamos a ver, ahí está, habilitamos la edición, ¿no? Y aquí tenemos, efectivamente, vamos a revisar, 1063, quitando estas dos líneas, ¿no? Cuadernos, guías, todo material, libros, para todos los niveles, para todos los ciclos, para todos los grados, las áreas, y tenemos inclusive el título exacto del material que ustedes podrían estar necesitando, ¿no? Entonces, ese Excel ustedes lo pueden tener descargado y lo pueden guardar en su computadora. De lo contrario, también podremos filtrar. Próximamente vamos a incluir un botón para filtrar también modalidades que nos va a ayudar bastante a poder ubicar, ¿no? Y puedo buscar acá, por ejemplo, personal social del cuarto ciclo de primaria, y me salen las guías docentes, los cuadernos de trabajo, ¿no? De este año y del año pasado, inclusive. Puedo ver la ficha técnica que me va a decir qué hay en este recurso, y puedo descargar también cada uno de los recursos, los puedo descargar fácilmente, ¿no? Eso es lo que tenemos en Aprendo en Casa, en el centro de recursos, ¿no? Además, recuerden que ahorita pasamos al bloque 3, ¿no? Las preguntas frecuentes. Sin embargo, el tiempo siempre nos es ingrato, no terminamos de poder contestar todas, sistematizamos las más que podemos, pero tenemos acá el buzón de consultas. Ingresen ustedes con toda confianza al buzón de consultas y van a encontrar que esa pregunta ya tiene una respuesta en una clasificación de preguntas que se ha hecho previamente. No está demorando un poco en cargar, pero saben que aquí tenemos una clasificación de las preguntas que habitualmente están haciendo con sus respuestas. Aquí está la clasificación,
Y, por ejemplo, sobre planificación, estas son de este año, que se entiende por experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, si mi pregunta no se encuentra aquí en las preguntas frecuentes, yo puedo ir aquí a este espacio. Este espacio es el formulario de consultas. Completo el formulario y en 72 horas ustedes están recibiendo la respuesta, además de que se ingresa esa pregunta y esa respuesta, lógicamente, al buzón de consultas, a las preguntas frecuentes del centro de recursos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, teniendo esto claro, vamos a pasar a nuestro tercer y último bloque. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y vamos a invitar a Karina, que ha tenido el primer bloque, para que nos responda algunas de las preguntas. Karina, Marlene González, la docente Marlene González, nos pregunta si aún tenemos que seguir priorizando las competencias. Claro, Marlene. Tal como se señala en la resolución viceministerial 193/2020, nosotros tenemos que desarrollar las competencias que marca el Currículo Nacional de Educación Básica para todos los niños. Entonces, ¿vamos a seguir priorizando? Sí, o sea, obviamente eso va a depender de la característica de tus estudiantes, pero sobre todo de asegurar de que aquellas competencias que son las que movilizan mucho más al resto de las competencias siempre estén priorizadas. Es una decisión que hay que tomar, pero no olvidemos que quien dirige todo esto es el currículo nacional que marca las competencias que deben desarrollar los estudiantes durante todo el proceso del año lectivo. Así es, muchas gracias, Karina. Además, cuando nuestros estudiantes desarrollan una experiencia, se movilizan tantísimas habilidades, tantísimas competencias, ¿no? Que aunque no recojamos esas competencias, están desarrollando sus habilidades. Otra pregunta de Charito Roque Diose nos pregunta, en la toma de decisión que acabas de mencionar justamente, ¿el docente tiene libre albedrío de planificar otras actuaciones si se observa que las actividades propuestas por Minedu no funcionan? Bueno, definitivamente los profesores somos los líderes de este aula, los que tomamos las decisiones para desarrollar los aprendizajes, porque tenemos esa responsabilidad de desarrollar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Esa es nuestra labor, esa es nuestra profesión. Ahora, si en verdad de repente el término no fue adecuadamente usado, porque si yo voy a escoger recién en el desarrollo qué actividad propuesta por el Minedu atiende o no las necesidades de mis estudiantes, tendría que reflexionar antes de usarlas, qué yo hice para escoger estas actividades. Porque recuerden, la experiencia tiene un conjunto de actividades. No puedo decidir a la mitad del camino y decir, esta no está funcionando porque justo no respondieron mis niños. En ese momento no. Tienes que anticipar. Por eso es importante que el docente tenga que caracterizar muy bien a sus estudiantes antes de tomar ese recurso para poder usarlo. De esa manera su adecuación va a evitar que haya el uso del recurso sesgado o que ya no logre complementarse. Lucho lo dijo en su exposición, que si hay un cambio de la situación, también cambia el resto de los componentes que estamos utilizando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Primero tomemos la decisión en base a las características de nuestros estudiantes y con eso podemos tener la mayor seguridad de que la experiencia va a ser mejor vivida por nuestros estudiantes, va a movilizar sus competencias y vamos a evitar al momento sesgar alguna acción que no le lleve a conducir. Obviamente siempre es flexible porque tampoco es que lo hagamos todo perfecto, ¿no? Puede ser que nuestra aproximación nos pueda fallar, pero eso es responsabilidad de la toma de decisiones del docente para saber escoger la experiencia y la propuesta de sus actividades. Así es, gracias, Karina. Es el conocimiento pedagógico del docente sobre sus estudiantes y el contexto en que se desenvuelven, ¿no es cierto? A ver, hay una pregunta que está sistematizada de varias formas. Mari Prado nos pregunta, ¿por qué la TV no coincide con la web? Carmen Mendoza
reitera, la programación de la web, la TV y la radio no coinciden. Y Clelia Sofía Castillo sugiere que las clases de la plataforma deben coincidir con las de TV. A ver, Karina, tu respuesta, por favor. Claro que sí. Bueno, en verdad, si vemos que la expresión del programa no es tal cual una actividad propuesta, obviamente vamos a decir que hay diferencias, no es igual. Pero si vemos el propósito que tiene cada programa que estamos emitiendo, no dista de la experiencia propuesta ni de las competencias que estamos movilizando. Por eso la atención del profesor es en función a la competencia, movilizando al propósito que estamos buscando desarrollar. Recuerden, no es lo mismo tener una ficha que tenga una secuencia de actividades descritas o escuchar en la radio un programa que dure un tiempo porque son formatos diferentes, o también ver la televisión. Entonces, recordemos que nosotros lo que buscamos es generar esos recursos para que el estudiante movilice sus competencias y nosotros seamos los mediadores de ellos para llevarlos a transitar por esa experiencia, pero sobre todo a desarrollar la competencia. Los programas de televisión que ya están publicados, ya se sabe de qué van a venir, porque también en el botón que mostró Patti, ustedes están observando que están los recursos y está programada cada día los programas de televisión. Entonces tenemos que leer allí lo que nos proponen y vincular con las competencias que están propuestas en la experiencia. Así es, gracias Karina, es una respuesta clara. Los propósitos en los tres formatos por los que se transmite Aprendo en Casa, web, TV y radio, son los mismos, ¿no? De la experiencia de aprendizaje. Sin embargo, las actividades se adecúan a TV, radio o web según las posibilidades. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta del segundo bloque. Listo, Luis. Miguel Pariona te pregunta si puede hacer un solo producto para varios grados. Bueno, una buena pregunta. Yo diría, no debe, puede, ¿no? O sea, puede ser, no es que deba, tampoco no es una regla que deba tener un producto para todos. Si yo docente puedo tener 1, 2, 3 productos, lo puedo manejar, o productos que se asemejen, lo puedo manejar, lo hago. Pero también puedo tener un producto para todos los grados. No sé, de pronto se me ocurre pedirle al tercer, cuarto y quinto ciclo una maqueta. Pero el tercer ciclo, los criterios básicamente de su maqueta van a estar de alguna manera ajustados a las características propias de un estudiante del tercer ciclo. Por ejemplo, en matemática podría ser que basta con que él me coloque por ahí algunas figuras tridimensionales, cajitas, etcétera, y que lo sepa explicar, reconocer. Obviamente estoy hablando de la competencia, pero me voy a centrar nada más en el ejemplo que estoy citando. Pero al de cuarto puede hacer también una maqueta, pero a él ya le exijo algo de longitud, de medida, de medición, etcétera. Y al de quinto podría trabajar, por ejemplo, una maqueta, pero ya con un mayor nivel de complejidad, por ejemplo, a escala. Entonces, pero estoy hablando del mismo producto, son los criterios de evaluación los que van a determinar ese nivel de gradualidad. Porque yo me pongo en el lugar de un docente, un unidocente que tiene 6 grados a la vez y tiene un grupo diverso, obviamente con un solo producto, pero con criterios claros para cada uno de ellos, yo podría tranquilamente ver qué tanto ellos están movilizando sus competencias en relación un poco a esa experiencia de aprendizaje. Ya. Muy bien, tenemos otra pregunta, Luis, de Lucía Puya. Si es necesario tener un formato para la experiencia de aprendizaje o podemos realizarla en diferentes formatos. Bien, yo creo que esto también es muy importante aquí aprovechar para clarificar. El formato no es tanto que lo que me tiene que encasillar. Yo lo que te tengo que tomar en cuenta son esos componentes de la experiencia de aprendizaje. Me encaje en el formato que me encaje y me funcione, que es lo más importante. Y es más, como decía hace un rato, a mí como docente, tengo que tener toda una actitud en esta planificación. Tengo que planificar con toda esa pasión, con toda esa alegría,
tengo que creerme esa experiencia de aprendizaje, tengo que enamorarme de esa experiencia de aprendizaje para poder transmitirla a los estudiantes. Yo puedo hacer de un proyecto una rica experiencia de aprendizaje. Yo puedo hacer hasta de una unidad una rica o un rico experiencia de aprendizaje. Lo importante es, y una de las características de la experiencia de aprendizaje es que se planifica pensando en el estudiante, desde el que aprende y no tanto así desde el que enseña. Aunque el que enseña es el que planifica, pero lo planifica pensando en el que aprende. Muy claro, Luis. Perfecto, gracias. Muy bien, muchas gracias a nuestros dos ponentes por responder a las preguntas de nuestros docentes. De esta manera vamos llegando al fin. Sin embargo, permítanme invitarlos. Recuerden que el próximo viernes tenemos este tema para el nivel secundaria y para EVA, ¿no? Y también este lunes 3 de mayo a las 6 tenemos la segunda parte del webinar Docentes y Directivos para la continuidad educativa, buenas prácticas desde la escuela en el año 2020, ¿no? Quiero invitar, permítanme unos minutos para que nuestros invitados, Karina Valenzuela y Luis Pérez, puedan despedirse. Adelante, Cari. Gracias. Bien, ha sido un gusto compartir el espacio con todos ustedes. Es verdad que cada vez que uno va explicando y aterrizando esta propuesta, también se enriquece y es bueno también ir comprendiendo cómo aquellas interrogantes que se nos forman como parte de nuestra práctica también vamos absorbiendo y quizás hoy día también nos llevemos varias otras interrogantes que necesitamos ir adecuándolas para ir mejorando la propuesta que se tiene para los estudiantes. Mi saludo, que se cuiden mucho, estamos en una época bastante difícil, dura, nuestros niños también están enfrentando y sus familias esta situación. En realidad es un reto, es un desafío que podamos en este tiempo conducir a nuestros estudiantes por ese camino del desarrollo de sus competencias, pero sobre todo el ideal y la frescura con la que nuestros niños se enfrentan el mundo es muy elocuente para que nos inspire a nosotros a seguir trabajando por ellos. Les deseo una buena tarde, una buena semana y nos encontramos próximamente. Gracias. Adelante, Luis. Bien, saludar a todos los colegas que nos han acompañado en esta noche. La verdad dice mucho del interés que tenemos por hacer mucho por nuestros niños en el Perú. Recordemos que los niños no son cubos que hay que llenar de información, son antorchas que hay que encender. Y la experiencia de aprendizaje va por ahí. Profesores motivados, niños motivados. Profesores con pensamiento divergente, niños con pensamiento divergente. Profesores creativos, niños creativos. Colegas, hay mucho que hacer por nuestra educación, hay mucho que dar y yo creo que en la medida que nosotros, por eso decía hace un rato, la actitud es muy importante. Si yo veo tedioso planificar una experiencia de aprendizaje, ¿cómo creen que lo van a recibir los niños? Pero si yo veo agradable planificar una experiencia de aprendizaje, me enamoro de la experiencia de aprendizaje, yo me engancho con la experiencia de aprendizaje, créanme que los niños también van a hacer réplica de este sentimiento actitudinal. Muchas gracias y un abrazo a cada uno de ustedes y a cuidarse. Gracias por el mensaje, Luis. Es muy cierto, pero nosotros tenemos vocación de corazón, así que con esa actitud vamos a sacar adelante a nuestra educación y a nuestros estudiantes. Primero también dar gracias en este tiempo que todos nuestros viejitos, nuestros abuelos, padres, madres, ya se están vacunando. Eso es bueno, estamos avanzando, demos gracias por eso. Y recordarles la importancia de respetar las normas establecidas, por favor, no bajar la guardia, usemos correctamente la mascarilla. Sabemos que en el contexto actual, por protección, inclusive nos recomiendan el doble uso de mascarilla, adentro siempre la que nos sella más, y si vamos a salir, inclusive usar el protector facial o la careta, ¿no? Lavarnos constantemente las manos, utilizar el alcohol, eviten visitar, eviten recibir visitas, no eviten salir de casa si es que no es estrictamente necesario. No sigamos cuidándonos, no bajemos la guardia.
En ese sentido, quiero invitar a nuestros ponentes del día de hoy, colegas, docentes, también como todos nosotros, en signo de solidaridad, en compromiso ciudadano, a colocarnos las mascarillas como se manda ahora para cuidarnos. Nos cuidamos nosotros, los cuidamos ustedes, nos cuidamos todos. Buenas noches, nos vemos el lunes y el próximo viernes. No se olviden estar conectados y agendarlo.